¿Ya estamos? Ya estamos. Todos digan got it y estamos. María Inés, por favor. Tú empiezas. Bueno, quiero darle la bienvenida, primero que nada agradecer esta invitación que me ha hecho la profesora María Inés Rus, ex embajadora de Chile en El Salvador, una mujer que tiene un rol muy especial en el grupo Mujeres Construyendo Amistad Sin Fronteras, que básicamente surge del marco de la Red Internacional de Mujeres de América Latina y el Caribe, la RIMLAC, con el objetivo de identificar temas en común, contribuir a las relaciones de colaboración, ver los impactos en nuestras comunidades y de alguna manera tratar de alguna forma de poder incidir en esta época de cambio. Creemos que además esta actividad, que agradecemos de manera muy especial tanto al Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, cuya directora Dorotea está presente y nos acompaña hoy día en la tarde, como al Centro de Estudios Superiores de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia, al Centro de Estudios Internacionales de Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Cuyo, cuya directora, de hecho, Mariel, va a ser una de las comentaristas de esta exposición. Es muy importante porque nos permite de alguna manera alinear el ciclo político y el ciclo de lo que está ocurriendo en América Latina con este tema tan importante y que tiene que ver con las mujeres como agentes de cambio activas. Activas no solamente desde el punto de vista en la toma de decisiones de impacto internacional, sino que también activas desde el punto de vista de cómo generamos un movimiento que construya nuevos estándares internacionales, que contribuya al proceso de integración y que también de alguna forma sea incidente en una dimensión estratégica subregional que es sumamente importante por una integración más profunda, especialmente en lo vecinal, en donde Chile hoy día mira un nuevo horizonte. Estamos abriendo un ciclo político nuevo, donde la posición sudamericana y nuestra influencia en el resto de la región va a estar alineada de alguna manera con lo que está ocurriendo en otros países. Miramos Bolivia, miramos Perú, pero también seguimos mirando el resto de Sudamérica. Y hay ahí una cierta autonomía estratégica en la forma en que nos vinculamos, en que nos asociamos y en donde las mujeres cumplen un rol esencial a partir de sus miradas, a partir del rol que han desempeñado en política exterior, a partir de los liderazgos propios en cada uno de sus países. No podemos dejar de mencionar tampoco a Sonia Lillo, rectora de la sede de Arica, Universidad de Santo Tomás, que también nos acompaña. Y la idea para esta tarde es tener un diálogo abierto, sencillo, profundo, pero sobre todo súper dinámico y súper espontáneo sobre la exposición de la profesora María del Carmen Almendras Camargo. La profesora María del Carmen Almendras Camargo es abogada con estudios de posgrado en Relaciones Internacionales, fue responsable del programa Tierra de Cáritas Nacional, fue embajadora de Bolivia en el Reino de España, embajadora concurrente en Marruecos, directora general de Relaciones Bilaterales de la Cancillería Boliviana, fue viceministra de Gestión Institucional y Consular, y en diciembre del año 2017 fue nombrada vicecanciller del servicio, lo que desempeñó hasta noviembre de... ¿Nos puedes ayudar, Diego, a restringir la privacidad, por favor? Estoy eliminando ahí a los que están Gracias, porque tenemos interrumpiendo, pero... Ya, si minimizamos los micrófonos. Volvemos entonces. Simplemente de hecho, para poder recapitular. Perdón, muy bien. Igual. Profesor y profesora Inés también, hay varios que están pidiendo solicitar entrar. Vamos autorizándolos, ¿les parece? Antes que retomemos y abramos con la profesora. Voy a empezar a autorizar solamente a los que tienen nombre y apellido, por si a ustedes le empiezan a decir no me han dejado ingresar, es porque no voy a dejar ingresar mejor a los que no tienen nombre y apellido. Perfecto, a mí me dice que hay 11 personas que están tratando de entrar, pero no conozco quiénes son. Ya, yo no los voy a autorizar a menos que tengan nombre y apellido
Conocido, por si acaso. digamos, sí. Diego, no importa si los ingresos, pero bloquean seguridad, micrófonos y uso de pantalla. Sí, por favor. Ya. Y puedes acceder a... Ya se nos colaron hacker en el webinar. Sí, siempre. Diego, dime tú cuando estén los accesos listos, por favor, para poder retomar. ¿Hasta mañana? Último día. Diego, ¿estamos ok? Ya, sí, profesor. Ya, muchas gracias. Retomamos, para evitar que habíamos cercenado a la presentación de la profesora María del Carmen Almendras Camargo, decir que la profesora Almendras Camargo es abogada con estudios de posgrado en Relaciones Internacionales, fue responsable del programa de Tierra Cáritas Nacional, embajadora de Bolivia ante el Reino de España, embajadora concurrente en Marruecos, directora general de Relaciones Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, la Cancillería, viceministra de Gestión Institucional y Consular, y en diciembre del año 2017 fue nombrada viceministra, vicecanciller de Relaciones Exteriores, lo que desempeñó hasta noviembre del 2019. Vamos a escuchar a la profesora Almendras Camargo en su presentación, básicamente con una perspectiva de este tema que hemos planteado en esta invitación sobre el rol de la mujer en la integración en Sudamérica, en la región y básicamente en el rol de la política exterior en el ciclo que estamos de alguna manera estrenando muchos países en Sudamérica. Y sobre esa base vamos a hacer 3 comentarios. Comentario por la profesora María Lucero, comentario por la profesora María Inés Ruz y comentario por la profesora Virginia Gina Vargas. Y vamos a abrir luego a un espacio de diálogo, debate sobre aquellos puntos que están sobre la mesa, en donde básicamente quisiéramos relevar 3 cosas como esenciales. 1, el rol de la mujer en Sudamérica, en la región, pero sobre todo en este proceso de integración que estamos hablando. 2, cuáles son de alguna manera los puntos en común que nos unen desde el trazado histórico, no solamente a los 2 países, hablemos de los 3 países, Perú, Bolivia y Chile, pero además en una perspectiva más subregional hacia el resto del continente. Y 3, cuál deberá ser el nuevo paradigma en la diplomacia y en la política exterior que estamos estrenando a partir del ciclo que muchos países nuestros están estrenando. Hay que recordar para los invitados que tenemos internacionales de que Chile está estrenando un ciclo de política exterior bastante interesante, con un ciclo de gobierno nuevo que se inicia, y en donde de alguna manera esto también va a generar un nuevo debate sobre cuál es el rol que Chile juega en la política multilateral, en su integración vecinal y sobre todo en el rol que la mujer desempeña como un agente de cambio en este proceso. Sin más y de plano, partimos con la profesora María del Carmen, para que por favor nos dé su exposición por 15 minutos y abrimos los espacios para comentarios y para el debate que vamos a tener esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Buenas tardes. Voy a empezar agradeciendo a las instituciones que han organizado este encuentro y que han sido detalladas por el moderador. Y también extiendo saludos afectuosos a las panelistas y, por supuesto, a todas y todos quienes nos acompañan. Gran reto el que nos han transferido las organizadoras. Han incluido en esta exposición 3 dimensiones de sendos contenidos para una participación acotada: mujer, historia e integración regional. Esperemos estar a la altura de sus expectativas. En tal comprensión he organizado mi intervención en 3 ámbitos. El primero, mujer latinoamericana en la historia, los procesos de integración regional y apuntes para una agenda vecinal urgente. Hey, the big man's back! Desearía saber si se me oye bien. Sí, se lo oye bien, Sí, profesora, adelante, solamente que nuevamente se coló algo. Perfecto. Entonces vamos a empezar con el primer ámbito de diálogo,
y lo voy a hacer de la mano de la doctora en Historia y Estudios Regionales, que ustedes deben conocer, la mexicana Elba Rivera Gómez, quien nos indica que de partida debemos hablar de una historia con predominio androcéntrica. No solo porque ha sido estructurada y escrita por hombres, sino desde una consideración superior del género masculino, con una visible diferenciación de jerarquía según los sexos. Como la conocemos, es una historia que pone en el primer plano a la política, a la fuerza, al poder masculino, a veces a la guerra y a los vencedores. Como bien señala John Scott, si se encuentran referencias sobre mujeres, ellas han de estar vinculadas a una suerte, si me permiten, de visión romántica, con una consideración benigna, mientras permanecen en la esfera privada como madres y esposas virtuosas, que podría seguramente llegar a trastocarse cuando la mujer hubo tenido el atrevimiento de usurpar papeles públicos. Esta narrativa hegemónica, desde luego, se alimenta de fuentes y materiales de uso provenientes de registros históricos, diplomáticos, políticos, administrativos, de prensa, también escritos por hombres, que no solo monopolizaban el uso de la palabra, sino y ante todo la presencia y su participación en la administración de los asuntos públicos. Recién a mediados de los siglos XX, según Juan Andreu García, las investigaciones en torno a la historia de las mujeres se convertiría en uno de los temas más novedosos de la historiografía. Desde entonces, y fundamentalmente por el impulso de la academia, de las universidades, se han promovido docencia e investigación en temas de género. Ello ha permitido que se vayan planteando desafíos metodológicos y teóricos para hacer visibles a las mujeres en la historia. Es una tarea monumental porque en muchos casos sus huellas o se han difuminado y en algunos casos hasta se han perdido en un contexto de dominación masculina. Como afirma Sara Beatriz García, la mayoría de las veces las mujeres han sido o marginadas o descritas, interpretadas y relatadas, y por ello la reconstrucción del pasado femenino supone cambios de paradigma, un replanteo general de categorías, no para que siga un curso separado de la historia general, sino para que la enriquezca a partir de la exposición y narración de acontecimientos que se nutren del protagonismo tanto de hombres como de mujeres. Siguiendo a la autora, referirse a una nueva historia significa cambiar un andamiaje de creencias, de ideas, en definitiva de códigos mentales. Se convierte en ese sentido en un elemento transformador de nuestra propia conciencia femenina y constituye un paso decisivo para la emancipación. Y seguro que sí tuvo un impacto, pues los últimos 25 años en América Latina, según estudios encabezados por organismos especializados, se ha progresado considerablemente hacia el empoderamiento de las mujeres, empezando por lo económico, aunque queda todavía mucho por trabajar. Ustedes mejor saben, sobre todo para corregir algunas diferencias, entre ellas la brecha salarial de género. Por otro lado, las mujeres en todo el continente estamos ocupando cada vez más las calles, las plazas, los foros, para que nuestra voz y nuestro pensamiento tengan resonancia. A fuerza de pulmón y de arduas luchas feministas, se ha producido un incremento paulatino de participación de mujeres en los ejecutivos de nuestros países, en posiciones ministeriales y también a nivel parlamentario. Tenemos en Bolivia un parlamento con la participación del más del 50% de mujeres, ubicándonos en un alto sitial a nivel mundial,
y un gabinete anunciado por el presidente electo en Chile con una mayoría de mujeres, señales de que avanzamos por buen camino y que son dignas de aplaudir. Hoy mismo está siendo posesionada Xiomara Castro como la primera mujer presidenta de Honduras, que contribuye a ensanchar los registros de las mujeres que han llegado a este sitio elegidas por voto popular. Dicho esto, de una u otra forma, se podría extrapolar el razonamiento anterior también a la historia de los procesos de integración en América Latina, pues ellos han transcurrido con sus luces y sus sombras en un sistema de relaciones desiguales, con diferencias jerárquicas de sexo en cuanto a la ocupación de los roles decisorios, con predominio de actuación masculina. Sin embargo, en la otra cara de la moneda también se tienen significativos cambios en las últimas décadas por la emergencia con voz, con pensamiento y con actuación propia de las mujeres que están revitalizando estructuras políticas y también diplomáticas. Ahora bien, en este segundo ámbito de diálogo, varios autores coinciden en que desde tiempos de la colonia, acentuado en la etapa republicana, sobre todo naciente, las élites latinoamericanas se han inclinado en su relacionamiento con preferencia hacia actores ubicados fuera de la región, antes que hacia sus propios vecinos. Esta afirmación nos da pie para lamentar que a pesar de los enormes esfuerzos desplegados, de la gran vocación asociativa expresada en sendos discursos o de la prolífica producción intelectual referida al tema, América Latina no ha logrado cohesionarse como un actor unificado en el escenario internacional. Ni siquiera a nivel de subregiones lo hemos alcanzado. Y claro, surge la pregunta, ¿por qué no se puede solidificar las estructuras de cooperación e integración a nivel regional? ¿Por qué, habiéndoselas creado, no han permanecido de forma duradera o no han podido llegar a concreción de los fines por los cuales fueron constituidas? Si tenemos tantas condiciones favorables como nuestras semejanzas históricas, culturales, idiomáticas, si nos afectan similares problemáticas cuya solución no se agotan en el ámbito de nuestras fronteras nacionales. Sin duda que en las respuestas converge una multiplicidad de factores que van desde aspectos estructurales hasta coyunturales. Mucho se ha hablado de esto en la academia y ustedes lo saben. Por economía del tiempo, quizás conviene señalar como 6 tópicos que nos ayudan a explicar este hecho sin necesario orden de importancia. El primero, la enorme extensión territorial que tiene nuestra región, en algunos casos con fronteras despobladas, poco articuladas entre sí, debido fundamentalmente al déficit de estructuras intrarregionales de transporte y de comunicación. Un segundo aspecto, las acentuadas asimetrías que todavía existen entre los países y también al interior de ellos. De hecho, según informes de organismos internacionales, seguimos siendo una de las regiones con mayor desigualdad del mundo. Tercero, la diferencia de modelos de desarrollo, de diversificación económica y comercial. Las estrategias de desarrollo y sus modelos económicos que están diseñados en orientación a otras regiones del mundo. Esto nos ayuda a explicar, por ejemplo, que mientras en la Unión Europea o en el Asia Oriental y el Pacífico, las exportaciones intrarregionales oscilan en torno a un 60%, en Latinoamérica se mantienen en un 20%. Por otro lado, conviene también hacer referencia a la persistencia en algunos gobiernos de un concepto arraigado de defensa de soberanía, que aleja cualquier intento de delegación de competencia a instancias suprarregionales, o la marcada ideologización de algunos mecanismos.
Y con seguridad que han habido avances sustantivos en materia comercial, consular, de integración física, de actuación política oportuna en momentos de conflicto que evitaron su escalada. Sabemos y es de reconocer que los países que están a cargo de la conducción de los órganos de integración regional hacen enormes esfuerzos para mantenerlos vigentes, vigorosos, a pesar de las dificultades que se han ido presentando. No obstante, pareciera que en el balance se advierten más los obstáculos y limitantes antes que la voluntad política expresada por los distintos gobiernos y resultados de impactos reales, o que al menos así lo sienta la ciudadanía. Si el diagnóstico en términos generales es coincidente, el mismo señala también una hoja de ruta por la cual se debe transitar, implicando aparcar las diferencias cualesquiera que sean y apostar por conectividad, complementariedad, marcos de cooperación regional, subregional, en base a los mínimos intereses comunes y ojalá con el liderazgo de algunos países o de los gobiernos de algunos países que estén dispuestos a asumir los costos de tal apuesta. Considero que existen algunos elementos a considerar para visualizar con relativo optimismo los cambios orientados a ese propósito de renovar y fortalecer nuestra integración. A veces hay ciclos en los que coinciden ciertos elementos que dan pie para pensar que sí es posible alcanzarlos. El primero, por supuesto, la tendencia global de diálogo e interacción a nivel de bloques que nos coloca esa exigencia de partida. El segundo, entendido como una fase de gradualidad, mayor atención a las instancias de integración subregional. Por otro lado, y si me permiten también, la feminización de la política y de la diplomacia constituye otro elemento a ser tomado en cuenta porque ofrece nuevos paradigmas y nuevos patrones de interrelacionamiento, privilegiando ejes de convergencia a los que nos diferencian. Un cuarto, la fuerza del movimiento social, que ha decidido dejar de ser una sociedad en reserva para pasar a exigir formas de participación activa en los destinos de su país, en los cuales no está ausente la política exterior. Academia, sector empresarial, ciudadanía en general, cada vez está más conectada en redes de interés y causas comunes de lucha por encima de las fronteras impuestas. Esto me conduce al tercer punto de mi intervención. Me he acercado a los planteamientos de política exterior y diplomacia feminista que promueven fundamentalmente España y México. Estados que ponen énfasis en la igualdad de género, la democracia, los derechos humanos, el empoderamiento de la mujer, la lucha contra toda forma de violencia y exclusión, que son principios coincidentes con el anuncio reciente de la futura canciller de Chile para la próxima política que desarrollará el presidente electo Boric, incluyendo una nueva línea de acción denominada diplomacia turquesa, para referirse al combate a la crisis climática desde una perspectiva multidimensional. Considero que esta es la base fundamental como para pensar en una nueva forma de hacer política exterior. Sumado al anterior y a la par de las agendas priorizadas en el marco oficial de nuestros países, sea en la esfera regional, bilateral, considero que existen algunos asuntos que deberían de integrar una suerte de agenda urgente por la complejidad que reviste. Uno primero que me animo a apuntar es que requiere una demanda mancomunada, una respuesta más bien mancomunada e inmediata, es el de la migración. Aun cuando tenemos progresos sustantivos en normativa internacional, la realidad está demostrando que los compromisos asumidos por los gobiernos no están siendo efectivos.
todavía en algunos de nuestros estados prima un enfoque de seguridad, de interés nacional, antes que de derechos humanos. Hemos aprendido que las murallas construidas, que las vallas instaladas, que los operativos a cargo de nuestras Fuerzas Armadas no han evitado ni han disminuido los flujos migratorios. Ellos siempre encontrarán rutas alternativas para llegar a su destino, solo que ante mayor rigidez, mayor ilegalidad y mayor peligrosidad para quienes deciden seguir por este tránsito. Latinoamérica, y en este caso Sudamérica, no puede cerrar los ojos ante la magnitud de la migración haitiana y venezolana. No podemos ignorar esta problemática integral y también desde las causas estructurales que lo provocan, no solo desde sus consecuencias que ya son lamentables. Otro asunto es el medioambiental, sin entrar en muchas consideraciones ya por el tiempo que me resta. Es un asunto de que debe tener especial preocupación en la región. Aquella alarma encendida por Naciones Unidas de que pronto, 2040, podríamos llegar, de continuar la situación así, a superar el 1.5 de incremento de temperatura, se acrecienta en la región porque está comprobado por varios resultados que América del Sur y Centroamérica somos las regiones que estamos experimentando mayor y más rápido ascenso de las temperaturas. Aquí solo haría un apunte. Ante la calamidad de los incendios forestales producidos en Amazonía en los últimos años y ante la inoperancia de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, muchos de nuestros países se reunieron en Leticia el año 2019, diseñando un plan de acción interesante que incluye a las mujeres, sobre todo indígenas y las comunidades campesinas, como actores importantes de prevención también de estos incendios, sin descuidar la problemática integral que tiene que ver con agricultura extensiva y minería. La pandemia del COVID y los conflictos internos han evitado que se continúe, por lo que sería recomendable retomar sus planteamientos. Relacionado con lo anterior, como consecuencia del cambio climático, también a nivel de Naciones Unidas, informes nos señalan que está en riesgo la estabilidad, la paz y la seguridad de las naciones a causa de conflictos relacionados con el agua. Este es un asunto que desearía que sea considerado en esta suerte de agenda urgente para que Sudamérica sea un ejemplo de acciones concretas hacia una gobernanza compartida de los recursos hídricos, con una gestión integral, efectiva y sustentable de este recurso. Los cursos de agua internacional debieran de dejar de ser factores de conflicto para constituirse en vectores de promoción de desarrollo de los pueblos que los comparten. Otra área que me permito señalar y que requiere desde mi punto de vista en Sudamérica una acción conjunta es el combate contra el delito transfronterizo, sea narcotráfico, contrabando y de forma especial la trata y tráfico de personas cuyas víctimas en su mayoría son mujeres. Finalmente, señalo, no puedo más bien dejar de señalar un aspecto que tiene que ver con integración energética. La crisis de la energía mundial ha desviado el interés en el enorme potencial del litio como fuente de energía alternativa. Y como sabemos, las mayores reservas del mundo están en Sudamérica, sobre todo en Bolivia, en Chile, en Argentina y en Perú. Este nuevo ciclo que se está instalando en la subregión nos hace pensar que es posible retomar proyectos, más bien iniciativas que ya se habían dado en años anteriores, que están registrados incluso en la prensa, como ese encuentro entre el secretario de Minería de Chile y el ministro de Minería de Bolivia para acordar explorar acciones más bien hacia la creación de una suerte de OPEP del litio. Incluso ya se había esbozado un nombre, Organización de Países Productores de Litio, OPROLI.
aunque tenemos, en esto es necesario subrayar, modelos disímiles de explotación y de proyectos de desarrollo, conviene no dejar pasar esta oportunidad al tren de la historia que podría dar un impulso impresionante de integración en base a un asunto de interés común. A esta altura de mi intervención, yo les voy a pedir que me permitan abrir un paréntesis. Hablando de integración regional efectiva, tiene que partirse de un supuesto que es la buena vecindad de sus Estados miembros, de que no existan asuntos pendientes entre naciones, cuya resolución, si los hubiere, siempre tendría que desarrollarse por medios pacíficos, privilegiando el diálogo y la negociación. Dicho con nombre y apellido, considero que Bolivia y Chile están en el momento histórico oportuno como para dejar la política de espaldas y empezar a transitar hacia la restauración de confianza. Confianza que gravite en una relación de respeto mutuo, de colaboración recíproca, de una agenda compartida, horizontal, amplia e irrestricta, sin soslayar el tema marítimo. Desempotrando las pautas diplomáticas hasta ahora usadas para posibilitar a las nuevas generaciones mayores beneficios, seguramente con fórmulas muy creativas, fruto de una relación fraterna entre dos países unidos por una frontera de por vida. Surge la imperiosa necesidad de replantear nuestro relacionamiento integral, ya ni siquiera en términos bilaterales, sino, y como suelo yo nombrar, en perspectiva de región, ya de patria grande. Cierro paréntesis. Para concluir, es posible que muchos de quienes estamos en esta sala recordemos el lenguaje, más bien el Ariel de Enrique Rodó, con esa narrativa rococó por allá, por los 1900, con una famosa frase que nos sentencia: cada generación tiene una misión que cumplir, si no lo hace, nace muerta. Estoy convencida de que nosotros, de que nosotras, no podemos dejar esta tarea inconclusa a las futuras generaciones y que encontraremos formas renovadas para seguir aportando a la integración vecinal, a la integración regional, en definitiva a la construcción de una patria continental donde todas y todos sintamos la calidez de vivir juntos. Muchas gracias por su amable atención. Espero que sea una suerte de provocación al diálogo que ahora continúa. Francisco, estás muteado. Aló. ¿Seguís muteado? Ahora sí, ya, perdón, es que no me permitía desmutearme, estaba atrapado en mi propio mute. Muchas gracias, profesora, la verdad que ha sido una muy buena exposición, con muchos desafíos que anotamos, digamos, de los puntos clave de su exposición. Me quedo con dos, porque claramente la audiencia ha podido también tomar sus propias notas y visibilizar sus propias prioridades, digamos, pero hay temas tan evidentes como tiene que ver con el rol de la mujer, como agente cambio, tiene que ver con, de alguna manera, un poquitito la incapacidad diestrada que el continente ha tenido en la forma de enfrentar un concepto, podríamos decir, de entronización de la soberanía post-westfaliana, una soberanía muy encerrada en sus propias fronteras y con una mirada también un poquitito doméstica hacia los procesos de integración que claramente nos ha afectado en lo que hemos venido desarrollando en los últimos años. Y por último, un tema que pensamos que es clave a propósito de la relación no solamente con Bolivia, sino que la relación con Perú y con otros países, y tiene que ver en cómo nos replanteamos una dimensión más sofisticada y menos unidimensional en la forma
de construir ciertos incentivos equivalentes a la hora de integrarnos subregionalmente y hacerlo a partir de nuestras fronteras, hacerlo a partir, digamos, de esta perspectiva de Pacha Grande, pero también de hermandad, hacerlo a partir de un relacionamiento integral que debe replantearse a partir de estos nuevos incentivos, y yo creo que ahí tenemos un trabajo profundamente audaz, profundamente convocante para los tiempos que vienen, y que va mucho más allá, por cierto, del relacionamiento que tenemos con Bolivia y que se ha tocado ahora. Tiene que ver también en cómo miramos una región fragmentada, una región que ha enfrentado en los últimos 24 meses, perdón, me fui a los años, pero ha enfrentado un macrociclo electoral profundamente desafiante, con elecciones en 13 países. De esos 13 países, 9 han sido presidenciales, 3 han sido electorales por sí mismas, incluyendo elecciones parlamentarias, elecciones de gobernadores. Hay continentes enteros, subregiones, como el caso de la región centroamericana, a la cual me convoca y le tengo un profundo cariño, porque al igual que Marinés serví como embajador en esa región, han cambiado de presidentes y de mayorías políticas en los últimos 2 años completamente, y eso también de alguna manera abre un desafío a la hora de construir mecanismos de integración y formas de aproximarnos que vayan más allá del ciclo político de turno y que vayan más allá de la estructura y del momento que vive ese país en concreto. Queremos abrir los comentarios. Vamos a partir con la doctora Mariel Lucero, luego con la doctora Marina Rus, para terminar con la doctora Virginia Vargas. La doctora Mariel Lucero, que nos acompaña, es directora del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales y Medio Ambiente, CERIMA, y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, CPIS, de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Universidad de Champagnón, integrante, por cierto, de la Red de Politólogas de Mendoza y la Red de Politólogas No Sin Mujeres de Argentina. Vamos a seguir luego con la profesora Marina Rus, periodista, profesora, coordinadora de la Cátedra Centroamericana del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, ex embajadora de Chile en El Salvador, concurrente en Belice, miembro del Instituto de Igualdad, del Foro Permanente de Política Exterior, el Grupo de Estudios de Defensa y Fuerza Armada, y que nos convoca y es parte de la responsable hoy día, de la responsabilidad que estemos hoy día esta tarde reunidos, para terminar con la profesora Virginia Vargas Valente, socióloga, militante feminista en Perú y América Latina, socia fundadora del Centro Flora Tristán en Lima y la Corriente Política de Articulación Feminista Mercosur-América Latina, y que además ha sido profesora en universidades de Europa, Estados Unidos, América Latina, participa en redes, iniciativas feministas a nivel de Latinoamérica y global, y es miembro del Consejo Internacional del Foro Una buena noticia ya de la Chari, pues. Social Mundial. El Así Chelo que finalmente fue y le hizo. Partimos porque ya con varios días estaba sin hacerse, digamos. Pediría a Diego que nos ayude silenciando, por favor, para poder partir con la presentación de la profesora Mariel Lucero y con comentarios que después vamos a abrir en una lógica más colectiva y también, por cierto, de feedback con la audiencia que hoy día nos acompaña. Profesora Lucero, por favor. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación primero, en particular a María Inés, que fue la persona que directamente me ha involucrado hoy para que esté presente, y a las compañeras, en particular me ha gustado, bueno, a María del Carmen específicamente porque ha sido la primera que he escuchado. Y entonces voy a retomar de alguna manera digamos, la línea de exposición de María del Carmen, y antes que nada quiero pedir disculpas a la audiencia, porque como le había comentado a María Inés, que no le puedo decir que no. A María Inés no le puedo decir que no. Tengo un curso inmediatamente después, que comienzo justamente hoy, así que yo voy a terminar la exposición y en un ratito me tendré que retirar, no voy a poder escuchar las preguntas, ni los comentarios, ni la voy a poder escuchar ni a María Inés ni a Gina, pero bueno, después espero poder escuchar en todo caso la grabación completa. Bueno,
hay distintos elementos que de alguna manera comentó María del Carmen, que voy a retomar. No voy a hablar de, digo, una de las tareas, yo también me defino como feminista, y una de las tareas que siempre nos toca a las feministas, particularmente en investigaciones, retomar lo que dijeron las compañeras antes, porque parece que no hubiera historia de las mujeres sobre distintos aspectos, ¿no? Entonces, María del Carmen hizo una buena introducción con este tema, y acá en los desafíos que de alguna manera se le presentan a la región, y con estos cambios presidenciales en algunos casos y legislativos en otros, se sigue caminando despacio y fuerte hacia una mirada feminista, ¿no? de la política. Pero en esto, cuando hablamos de una mirada feminista, es importante también pensar en una interpelación, digamos, a las formas patriarcales en que se ejerce la política, una forma patriarcal en que se ejerce la política exterior en particular, ¿no? Y en esto también quiero hacer un espacio para marcar que no es una obligación de las mujeres trabajar sobre esto, sino también de los varones, ¿no? Porque pareciera que nosotros siempre tenemos que terminar de arreglar los problemas que ellos generan, la violencia que ellos tienen, y a partir de ahí, digamos, modificar. Y cuando digo varones, también, lamentablemente, tengo que incluir a mujeres, y no me quiero quedar en la dicotomía de varón-mujer, ¿no? Sino todas las identidades sexogenéricas en general, que se identifican muchas veces con estas formas patriarcales de ejercer el poder. Entonces decía, digo, si bien es un desafío para las mujeres y para otras identidades, tratar de buscar nuevos caminos más inclusivos, con una mirada de cooperación, también en esto tenemos que incluir a los varones. No pueden estar afuera, no pueden quedarse afuera, ni puede ser todo el esfuerzo nuestro. Me parece que acá las alianzas con los varones también son importantes, y también deben involucrarse y deconstruirse como nos deconstruimos nosotros, porque como por ahí dijo alguna feminista, todos nacemos bajo digamos, la formación machista, y nosotras aprendimos a deconstruirnos, también le corresponde a los varones deconstruirse, ¿no? Entonces, pensando en esta necesidad de construirnos entre todos, y de pensar entre todos, todas, todes, cómo hacer una política exterior regional, sin ninguna duda los cambios son importantes. Y en esto también las conceptualizaciones, como decía Celia Morós, conceptualizar es politizar, y me parece importante desde ahí, digamos, ver a qué nos vamos a referir cuando hablamos de política exterior feminista. Yo soy, mis colegas lo saben, soy reacia a esta idea en particular. Yo prefiero hablar de política exterior con perspectiva de género y agenda feminista, que de alguna manera incluya valores que sostengan la cooperación, que no hablen solo de la participación de las mujeres a nivel numérico, a nivel descriptivo, sino que también sea más significativo, ¿no? En este sentido voy a retomar algunas de las ideas que María del Carmen, algunas de las cuestiones, digamos, puntuales sobre los cuales María del Carmen hablaba, y es el tema de las migraciones, ¿no? Sabemos que se ha producido una feminización de las migraciones, por lo tanto el tema de migración, si vamos a estar hablando de una política exterior feminista, o como le quieran llamar, tenemos que poner un acento muy importante en el tema de la migración, porque principalmente afecta a las mujeres y afecta a sus familias, muchas de ellas, digamos, como jefas de hogar, ¿no? Entonces, me parece que el pensar, el sentarnos a pensar y en entender, digamos, que la migración no es algo que específicamente uno busque como un intercambio alegre, sino que muchas veces cuando hablamos de migraciones se termina hablando de migrantes
ilegales, si es que se puede migrar ilegalmente, porque ya entraríamos en otra discusión, pero me parece que es un punto y un tema que es muy importante tener presente y que debe ser uno de los primeros puntos a trabajar, digamos, a nivel regional. Por el otro lado, otro de los temas que me parece importante destacar es que esta idea de construir, digamos, lazos a nivel regional no solo tiene que pensarse a nivel estatal, sino a nivel de los movimientos sociales, ¿no? Creo que hay muchos niveles de diálogo o de construcción del diálogo, y tienen que ser respetados. Acá no podemos solo hablar de la élite gubernamental que está en un determinado momento dentro del gobierno, sino que tenemos que pensar más allá y también escuchar qué es lo que dicen otras voces en otros lugares. Y acá quiero también retomar otra idea que me parece muy importante en esto que también marcaba María del Carmen, que tiene que ver con reconstruir estos lazos que están un poco regionales, que están un poco averiados, digámoslo así. Y entonces acá me parece muy importante, digamos, poner el acento en lo latinoamericano, digamos, tener una mirada decolonial también es importante. Obviamente que si estamos hablando de los estados y estamos hablando de diplomacia, el tema de la colonialidad, de la colonización, termina resultando un poco haciendo ruido, ¿no? Y diciendo cómo lo vamos a manejar. Pero en lo que es la construcción regional, me parece que es muy importante retomar, digamos, estos lazos. Y en este sentido, digamos, me parece que es importante sentarse a pensar, digamos, de la importancia de la construcción, repito, de estos lazos. Argentina tiene una larga experiencia con Chile en todo lo que tiene que ver con los comités de frontera, y creo que ahí hay una buena, digamos, una buena base para seguir construyendo y seguir replicándolo, digamos, en otros espacios fronterizos. Se ha hecho con Chile específicamente porque tenemos una de las fronteras más largas del mundo, si no me equivoco es la tercera. Entonces desde ahí se entienden más todos los problemas históricos que hemos tenido, pero me parece que no es importante de alguna manera retomar digamos, esas hipótesis de conflicto que en algún momento existieron y que de alguna manera también obstruyeron el seguir construyendo lazos. Lazos sobre todo que desde las sociedades y desde los pueblos no han estado presentes, que muchas veces han sido determinados sectores, y sectores en particular, digamos, con miradas patriarcales, que han mantenido y han sostenido estas hipótesis de conflicto. Entonces me parece, retomo un poco, que esta política exterior feminista o con perspectiva de género tiene que construir, digamos, esos lazos de cooperación, pero repito, no solamente está en manos, no tiene que recaer solo en manos de las mujeres, sino que también tienen que estar los varones incluidos. Y en esto, si vamos a estar hablando de una política exterior en estos términos, me parece muy importante la formación diplomática, ¿no? Porque si estamos hablando de un porcentaje que apenas llega al 20% en algunos países de embajadoras, que apenas tiene una formación incluso al interior de los propios institutos de formación, que contengan estas miradas, estos énfasis en cuestiones de cooperación, de multilateralidad, de trabajo en conjunto sobre determinadas cuestiones que, repito, no tienen que quedar estereotipadas en las mujeres, ¿no? Digo, el tema de mujeres se habla desde las mujeres solamente, o se habla el tema de educación, ¿no? Digo, tiene que haber una inclusión real de las diferentes personas en el abordaje de estos temas. Y en este sentido, quiero hacer énfasis también en otro tema, que si vamos a estar hablando de una política exterior feminista, si lo que queremos es difundir
específicamente ciertos valores que en el estereotipo patriarcal se asocian a las mujeres, como tienen que ver con la cooperación, como tiene que ver con el estar nutriéndonos y cuidándonos, estas pautas tienen que venir desde la educación, y me parece que ahí hay un trabajo muy fuerte, muy profundo, muy importante para todos y para todas, para poder realmente lograr que de acá a unas décadas se modifiquen esas formas de pensamiento, esas perspectivas de trabajo conjunto, ¿sí? En la región en general. No sé cómo estoy con el tiempo, porque la verdad que no me fijé. No sé si todavía queda algo de tiempo, Francisco, o si estoy ahí sobre el... ¿Estoy bien? Bien. Entonces, yo preferiría ir entonces cerrando acá. El último punto que sí me gustaría destacar, y también retomar un poco lo que decía María del Carmen, es el tema del medio ambiente, ¿sí? El medio ambiente que no hay que descuidar, el medio ambiente que resulta bastante complejo, las situaciones a nivel interno, específicamente, si bien estoy en Argentina, específicamente estoy en Mendoza, y el tema del agua para nosotros resulta un tema muy movilizador, donde se está trabajando muy fuerte estos movimientos sociales, creo que pueden aportar mucho a una construcción de una agenda real, pero pensando en el pueblo, no solamente pensando en los intereses de algunos grupos. Creo que se puede lograr digamos, salidas en conjunto y réplicas, digamos, de experiencias que me parece que son necesarias, y no quedarnos tampoco, digamos, en utilización de ciertos términos y ciertos eslogans que terminan siendo interesantes o políticamente correctos, pero que no terminan siendo salidas sustentables, reales, para la sociedad en su conjunto. Así que queda todo ese desafío queda para discutir, para hablarlo. Yo creo que hay una voluntad, me parece que lo importante es seguir construyendo sobre esa voluntad, aunque sea a pasitos cortos, pero creo que así se construye, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas por escuchar. Muchas gracias, profesora, por el tiempo, por los puntos además marcados en esta exposición. Voy a simplemente hacer un highlight, digamos, sobre 3: migración, integración, a propósito de la experiencia de los comités de fronteras de Chile y Argentina, y también un poquitito el concepto de los estereotipos, digamos, de cómo abordamos y tenemos una política pública que se haga cargo de ese concepto de una manera distinta, mirando un poco fuera de la caja de lo que ha sido de alguna manera la corrección del estereotipo del rol de la mujer, tanto histórico como actual, ¿no es cierto?, en el proceso de integración. Ahí vale la pena mencionar que hoy día somos 43 personas en esta conferencia convocada, de las cuales solamente habemos 5 hombres. Por cierto, me siento muy orgulloso de ser el único moderador en un panel de mujeres, digamos, de cumplir ese rol, pero también es interesante ver cuál es el rol del hombre en esta nueva perspectiva. Cómo el hombre puede contribuir, cómo el hombre puede de alguna manera también corregir esas miradas capturadas un poquitito por las lógicas históricas, y contribuir como un actor de cambio también hacia esa mirada distinta que queremos, que pretendemos generar. En el tema migratorio, como muchos de ustedes saben, ha sido un tema de política pública en Chile que ha marcado el debate interno y externo en los últimos 4 años de manera muy especial, no solamente porque había un influjo muy marcado de migrantes provenientes básicamente de países del norte, sino porque además ha generado un debate, podríamos decir, de política exterior, en términos de cuánto multilateralismo y cuánto acuerdo regional uno tiene para hacerse cargo de este fenómeno a partir del diálogo interregional que uno quiere tener con otros países que también son estados receptores de fuerzas migratorias. Como muchos de ustedes saben, Chile tuvo una discusión interna muy fuerte a partir de lo que fue la negociación, pero no la suscripción final del Tratado de Marrakech, y ahí tenemos, podríamos decir, un asunto multilateral pendiente que está hoy día marcado con amarillo en la agenda de política exterior que vamos a enfrentar en el futuro,
Y eso de alguna manera ha generado un debate interno muy fuerte, no solamente desde el punto de vista de política exterior, sino también desde el punto de vista de la política interna que hay que tener, y por cierto el rol de la mujer en los principios que de alguna manera informan la política migratoria es súper relevante. El interés superior del niño, los principios de reunificación familiar, todos tienen que ver de alguna manera con roles de la mujer, con roles de la familia, y cuál es la posición que el país quiere enfrentar frente a este fenómeno que es un hecho que llegó para quedarse, digamos. Y por último, el Comité de Fronteras. Me parece que los comités de fronteras que partieron hace 20 años en Chile con un tratamiento, por cierto, bastante reactivo, que tenía que ver con situaciones dadas en las fronteras, por cierto, que debiera ser una política mucho más abierta de diplomacia subestatal, que de alguna manera también aborde el debate que tenemos con otros países y tenga una forma y se transforme en una política exterior permanente, estructural, y que no solamente aborde, digamos, la cuestión más doméstica, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la isonomía de la policía, con la política tributaria en particular, con la política migratoria del punto de frontera específico, sino que tenga también una mirada de integración un poquitito más profunda y un poquitito más universal. Nos parece que eso llegó para instalarse también hace unos 20 años, y por cierto con Argentina, con quien tenemos efectivamente la tercera frontera mundial más larga, y debiera ser un punto y una forma de aproximarnos al resto de la región también, y de mirar no solamente la relación con países fronterizos, sino que la relación también con países de fronteras secundarias o cofronterizos, como son otros países que compartimos en el continente. Sin ir más lejos, queremos pasar ahora la palabra a la profesora María Inés Rus, a la embajadora Rus, para que nos haga sus comentarios. Ya presentamos a la profesora Rus. Por cierto, solamente para reforzar, la profesora Rus es periodista, profesora, es coordinadora de la Cátedra Centroamericana del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Hoy día es la responsable que estemos todos debatiendo en este espacio. Es miembro del Instituto de Igualdad, del Foro Permanente de Política Exterior y del Grupo de Estudios de Defensa y de Fuerzas Armadas. Profesora Rus. Bueno, muchas gracias, Francisco. En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que están participando, a muchas también de la Red Internacional de Mujeres de América Latina y el Caribe, en el marco de cuyo funcionamiento existe justamente este grupo, este invento, esta iniciativa de mujeres construyendo amistad sin fronteras. Quiero decir que justamente aludiendo a los temas que se han abordado acá. Perdone, ¿no se escucha bien? ¿No se escucha bien? ¿Ahora? ¿Se escucha mejor? ¿Se escuchó algo antes o no? Sí, profesora. Bueno, gracias. Bueno, decía que justamente este grupo de amistad de mujeres construyendo amistad sin frontera, que inicialmente pusimos Bolivia-Chile, mujeres construyendo amistad sin frontera, pero ahora lo estamos ampliando a los otros países vecinos. Justamente el tema migraciones es uno de los equipos y de los grupos de trabajo que ha organizado, y aquí se encuentra Anita Aguirre, también Rosa, que son dentro del grupo las que están encargadas de desarrollar una propuesta al respecto. Otro de los temas tiene que ver también con lo que hemos conversado acá, que es la necesidad de construir una cultura de diálogo político, una cultura de paz, y en alguna medida este encuentro que estamos realizando ahora se inscribe también en ese objetivo. Y un tercer grupo, un tercer subgrupo de trabajo es el que tiene que ver con el intercambio de experiencia de la situación política y de coyunturas políticas específicas, como han sido los procesos constituyentes, y hemos tenido dos encuentros sobre procesos constituyentes y sobre democracia paritaria que se han centrado en este momento. Concuerdo con mucho, concuerdo realmente lo que María del Carmen nos ha expuesto acá, es un verdadero desafío. Creo que ha sido muy exhaustiva en identificar las causas que nos tienen en una región bastante fragmentada, pero también ha identificado los derroteros por donde podemos caminar. Y Mariel
nos ha hablado de la necesidad de incorporar a otros actores, no solamente estatales, sino que a los actores sociales y a aquellos actores que, como el movimiento Mujeres, tienen mucho que decir respecto a la política exterior. Entonces yo quiero situarme en este momento en un pequeño aporte que tiene que ver con mi visión justamente de un movimiento de mujeres que se articula, que trabaja en red, que tiene trayectoria, y que no desde el ámbito estatal, sino que del ámbito de la sociedad civil, puede aportar a una mirada de política exterior que incentive, apoye y haga más fructíferos los esfuerzos de integración. Y una parte importante de eso tiene que ver con la historia. Los relatos que hemos escuchado en este conversatorio y lo que nos cuenta María del Carmen me llevan a recordar que justamente lo que nos motivó a invitar como expositora central a María del Carmen fue un artículo que escribió hace más o menos un mes atrás en la prensa boliviana, donde ella se refiere a aquellos hechos a principios del siglo XX, la matanza de Santa María de Iquique, donde justamente ella relataba que muchas veces las cifras oficiales de muertes dadas por las autoridades de la época no tenían nada que ver con las cifras que conserva la memoria social. Y además revelaba un hecho bien importante, que fue el acto de solidaridad de los trabajadores bolivianos, que decidieron correr la misma suerte de sus compañeros chilenos, negándose a abandonar el lugar ante la inminente masacre. Eso tiene que ver entonces con la importancia y la necesidad que tenemos de deconstruir una historia que en la que no siempre nos reconocemos, y a descubrir a las y los actores que no pudieron contar su propia historia y que no pueden contar su propia historia. Y en ese sentido, el enfoque feminista de la política exterior aporta a una mirada constructivista que incorpora a esos actores subalternos cuyos intereses no están presentes en aquella historia oficial. Y cito acá un libro de publicación por parte de la Universidad Arturo Prat y de RIL Editores, se llama Las historias que nos unen, episodios positivos de las relaciones peruano-chilenas del siglo XIX y siglo XX. En la introducción de ese libro, al referirse a los desencuentros diplomáticos entre Chile y Perú, señala: estos litigios pueden tener plena justificación diplomática, pero a veces olvidan a quienes, por ejemplo, habitan las fronteras. Para ellos, esos territorios son su mundo conocido, han nombrado sus rincones, los han caminado y habitado a diario, han realizado su vida privada y han construido sus identidades. Y son justamente muchas veces esas historias las que no están presentes y las que no intervienen en las definiciones del interés nacional, de los intereses nacionales y de lo que a veces llamamos política de Estado. Pero también es importante rescatar en esa historia una época en que había un gran rapport intelectual entre la comunidad de escritores y artistas latinoamericanos. Y cito acá esta historia estimulante que nos cuenta la relación personal que tuvo la escritora chilena Gabriela Mistral con sus pares bolivianos como Alcides Arrieda o con artistas como la escultora Marina Núñez del Prado. Marina hizo un busto de Gabriela como muestra de la admiración a la autora chilena. En sus memorias, la escultora boliviana escribió sobre esta experiencia. El rostro de Gabriela era firme y sereno, una gran frente y sus ojos inmensos, de un color de agua tranquila y limpia, debajo de los arcos perfectos de sus cejas. Su boca fina, como húmeda, de una dulzura amarga, el cabello gris, lacio, tirado atrás. Al verla así, siempre atenta a su quehacer, que era la vida misma, ese rostro parecía hecho por la eternidad. Por su parte, Gabriela Mistral, en 1952, escribió sobre Marina:
Miro trabajar a esa boliviana en grande y a quien yo admiraba sin reconocer, y me place su silencio, bebedor de planos, de líneas, de colores, de todo lo visible, pero además de los imponderables que o vuelan sobre la materia o se posan un momento sobre ella. Para la boliviana genial, la gracia se ha apresurado. Podemos decir que ella merece de la patria, pero la patria suya rebasa a Bolivia. Ella comprende toda su América India y mestiza. La fiesta es, por tanto, para todas nosotros. Bueno, ese todos nosotros, el que creo, es el que estamos tratando de ayudar a construir. Esta patria grande, esta unidad de diálogo y concertación política latinoamericana, esta integración subregional que tanto nos ha costado. Pero Chile vive, como lo ha reconocido, y muchas gracias María del Carmen por hacerte parte también de este proceso que estamos viviendo, de este nuevo ciclo político, de este nuevo cauce democrático e institucional que ha canalizado la protesta social y que es también una oportunidad para integrarnos con más fuerza, para interrogarnos con más fuerza sobre qué política exterior es la que queremos implementar en este periodo. En distintos foros que hemos tenido, tanto en el Foro de Política Exterior, en el Instituto de Igualdad, en el Grupo de Análisis y Defensa sobre Fuerzas Armadas, foros en los cuales hemos tratado de reflexionar y de contribuir a este nuevo periodo, a la posibilidad de una nueva constitución y de un nuevo programa de gobierno, hemos reflexionado sobre, en alguna medida primero nos hemos cuestionado sobre esta visión inalterable del interés nacional, que en realidad no refleja nuestras sociedades ni los cambios que se han producido a nivel internacional, y fundamentalmente no ha asumido de manera responsable los riesgos planetarios. Y cuando decimos planetario, estamos significando que los estamos viviendo día a día. Ya María del Carmen se ha referido a ellos, me detengo un poquito en la pobreza incrementada por la pandemia, y como ya ha señalado también María Lucero y Francisco Cruz, el agravamiento de la crisis migratoria, la economía informal que deja en desprotección a miles de trabajadores, el atraso tecnológico, el incremento de los ilícitos y la expansión de la droga que permean las estructuras económicas, políticas y sociales en nuestros países. Nuestros países tienen diferencias, pero también tienen similitudes. Algunas similitudes tienen que ver con nuestros problemas, la incapacidad de los estados de establecer mecanismos de gobernanza que hagan frente, como ya decíamos, al cambio climático, el aumento de la polarización política y la pérdida de confianza en las instituciones políticas y la desafección con la democracia, la fragmentación de nuestra región, que impacta en la pérdida de relevancia estratégica de nuestra región en los espacios multilaterales, la incapacidad de construir espacios de diálogo a largo plazo, lo que se traduce en una ausencia de mecanismos estables de cooperación y de integración. Pero en estas nuevas coordenadas que también definía María del Carmen, hay posibilidades. Tenemos mínimos comunes y tenemos desafíos comunes. La necesidad de un desarrollo productivo que supere el patrón primario exportador, el imperativo de acceder a más tecnologías para potenciar un desarrollo más intensivo en conocimiento, el desarrollo sostenible para el medio ambiente, pero también para el medio ambiente social, que sume la interculturalidad, que sume formas de economía social comunitaria y que contribuya a disminuir las desigualdades territoriales. Un desarrollo económico y político que incorpore definitivamente a las mujeres como una parte imprescindible para terminar con la desigualdad y para lograr una mayor justicia social. Como grupo de mujeres hemos estado pensando en cómo podemos contribuir y hemos acudido al concepto de capital social, la confianza,
Es fundamental la confianza para alcanzar acuerdos básicos que den sostenibilidad a estrategias de desarrollo. Las relaciones de confianza que construimos las mujeres pueden constituir un capital social muy importante. ¿Y cómo contribuimos a esa confianza? Nos preguntamos. Primero, conociendo y desenterrando las historias, aprendiendo de las experiencias negativas y replicando también las buenas prácticas, recreando esas buenas prácticas, articulando nuestras demandas y reivindicaciones más allá de las fronteras de nuestros países, construyendo redes como las que estamos construyendo acá, con espacios de encuentro, con lluvia de ideas, con identificación de problemáticas comunes. También haciendo política exterior desde los territorios, involucrando a las y los actores locales, anclándonos en los territorios que es donde impactan y tienen lugar las transformaciones globales. Como nos explica la filósofa y politóloga que ha estado varias veces en Chile, ella vivió en Argentina, en Francia, de origen holandés, Saskia Sassen, cuando analiza cómo ciertos reordenamientos y componentes de los procesos globales se estructuran dentro de lo nacional y dentro de lo local. Y es allí donde tenemos que actuar. Incorporamos también el concepto de amplitud, que implica desestimar posiciones excluyentes y desarrollar iniciativas inclusivas. Como decíamos en la convocatoria a este encuentro, desestimar las dicotomías y las hipótesis de suma cero. También podemos adquirir confianza creando mecanismos de alerta temprana, adelantándonos y previniendo las crisis. Y eso lo podemos hacer a partir de estos procesos de reflexión de nuestras propias prácticas. Hoy tenemos esa oportunidad de contribuir desde el ámbito profesional, desde el ámbito social, de lo territorial. Tenemos la posibilidad de recuperar espacios de diálogo y concertación política latinoamericana. Tenemos la oportunidad de reimpulsar procesos de integración, recuperando el patrimonio que nos han dejado varias generaciones que trabajaron arduamente a través de varias décadas por diversas iniciativas con base en el diálogo y la cooperación regional. Pero como mujeres que militamos en las luchas democráticas de nuestros países, sabemos también que necesitamos tener presente el llamado triángulo de oro que la activista y académica feminista mexicana Marta Lamas explica de esta forma. El triángulo de oro es una esquina para el movimiento de mujeres movilizadas en la calle, por ejemplo, el Mayo Feminista. Por otra parte, la otra esquina es la de la academia, y en el tercer ángulo tenemos que tener a las mujeres en posiciones de poder. Como bien ha recordado María del Carmen, hoy día en Chile estamos accediendo no solo por una asamblea constituyente y por un proceso constituyente paritario, sino también por un gabinete con mayoría de mujeres. Ese triángulo de oro es el que hoy día estamos buscando hacer realidad a través de estos encuentros y a través de la presencia de todas ustedes. Me quedo ahí porque creo que son los 10 minutos, Francisco. Francisco, estás muteado. Ahora sí. Estaba pidiendo que me desilencien desde la central. Muchas gracias, Marinés, por tu exposición. Además, con un buen cierre a propósito del triángulo que tú mencionas, digamos, donde básicamente confluyen estas tres esquinas de integración. Y en este momento que estamos viviendo, que yo creo que es bastante sintomático de lo que deberíamos construir al futuro, partiendo por el ciclo que Chile inicia en su política exterior, que va a ser bien interesante desde el punto de vista precisamente lo que marca el gabinete del presidente Boris, que es un gabinete con mayoría precisamente de mujeres. Vamos a cerrar esto para luego dar una apertura a un diálogo un poquitito más desformalizado y informal,
con la profesora Virginia Vargas Valente. La profesora Virginia Vargas es socióloga, como decíamos al momento de presentarla al inicio, militante feminista en Perú y América Latina, socia fundadora del Centro Flora Tristán en Lima, ha sido profesora invitada en diferentes universidades, participa en numerosas redes y diversas iniciativas feministas en América Latina y a nivel global, y es activa integrante del Consejo Internacional del Foro Social Mundial. Profesora Vargas, la escuchamos. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias a todas. Yo voy a partir, bueno, todo lo que han dicho María del Carmen, María Inés y Mariel, creo que son como el contexto básico del que asumo como propio. Quiero insistir quizás en dos dimensiones que me parece que son importantes. No, primero, como decía Francisco al comienzo, estamos, y acaba de decirlo Marinés, estamos en un ciclo político diferente en América Latina. Allí, y en este ciclo, pues la crisis de la diplomacia y la integración ha sido atroz, porque si no, simplemente acordémonos de lo que ha pasado con el COVID. Creo que ese es el ejemplo más claro de cómo la falta absoluta de articulación en la región nos ha llevado a esa catástrofe de tener que ver con las vacunas cada uno por donde pueda y como pueda, y etcétera, etcétera, ¿no? Creo que hay una dimensión que a mí me parece crucial en este cuestionamiento, que es la del Estado-Nación, en el sentido de que el cambio de la realidad requiere también el cambio de la mirada, y creo que hay una tensión muy grande, y ustedes lo han dicho de diferentes formas, entre la nación y la región, o sea, el hemisferio, la dimensión más internacional, ¿no? Porque estamos en toda esta dimensión del integracionismo, tenemos por desgracia, un creciente nacionalismo conservador con rupturas que comienzan a abrirse, como por ejemplo que el presidente de mi país acaba de decir que está dispuesto a ver la salida del mar a Bolivia, y no se imaginan el tipo de reacción que ha tenido de la gente y los grupos de la derecha, ¿no? O sea, estamos en una situación muy, muy compleja en ese sentido, ¿no? Porque yo creo que el avanzar en un proceso de integración también significa ser parte de la soberanía, ampliar el contenido de la soberanía nacional. Me da la impresión que tiene que ver con eso, ¿no? Por un lado. Por otro lado, lo han dicho ustedes muy bien, hay una integración que viene desde abajo, y desde ahí evidentemente tiene que fortalecerse, ¿no? O sea, y se están dando, hay una serie de experiencias prefigurativas interesantes que podríamos realmente recuperar, ¿no? Como todo lo que son las articulaciones fronterizas entre Brasil y Uruguay, Brasil y Paraguay o Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? También en temáticas y en políticas, pero claro, falta junto con eso la voluntad política de los gobiernos, y no todos los gobiernos son, por desgracia, como en este momento, como el gobierno de Boric, mi presidente favorito en este momento, ¿no? Entonces, bueno, teniendo entonces en cuenta de que no es solamente un Estado plurinacional, somos un continente multicultural, pluriétnico, y esa es la dimensión que ha estado cada vez más ausente dentro de un continente que es el continente, como también ustedes decían, más desigual del mundo. Pero desigual no es solamente económico, es desigual en oportunidades, es desigual en la forma en que se aplica el racismo, es desigual, por supuesto, en el sexismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo de que esta idea que en donde Chile está dando tanta camino, ¿no? Es la constituyente feminista, paritaria y plurinacional, como decían las compañeras feministas chilenas. Creo de que por ahí hay algo interesante para hacerlo. O sea, una constituyente es una cosa nacional, pero los procesos constituyentes pueden ser procesos que pueden ser alimentados desde las experiencias de las
otras dimensiones, ¿no? Entonces yo creo que ese es el punto que justamente tiene que ver con la región más desigual del mundo, androcéntrica al máximo, racista, sexista y homofóbica, etc. El tratar de ver que, quiénes son, dónde están aquellas mujeres que pueden recuperar, porque estamos hablando de las mujeres, y recuperar no solamente los avances, sino también ver las articulaciones con los hombres o los compañeros, ¿no? Y yo creo de que si no partimos de lo que para mí es como importante recuperar un paradigma de la complejidad que tiene que ver con las diferencias que tenemos entre mujeres y hombres, entre mujeres y la sociedad y entre las mismas mujeres, ¿no? Porque no es solamente de una sola vía, ¿no? Entonces hay dimensiones fundamentales en este proceso que para mí son importantes recuperarlas en nuestra reflexión política, ¿no? Por supuesto la interseccionalidad, pero también la indivisible articulación con las luchas de las mujeres, ¿no? Creo de que este paradigma de la complejidad nos acerca a justamente la pluralidad de vida de las mujeres a nivel de raza, clase, edad, etcétera, etcétera. La conflictividad, además, que algo decía María del Carmen, a mí me gustó una de las cosas que leí en sus artículos, ella hablaba de la importancia del conflicto. Yo sí creo que el conflicto es importante, no un conflicto que nos lleve a la confrontación ciega y a la muerte, pero un conflicto que es capaz de mostrar las desigualdades, que mostrar las diferencias y desde ahí comenzar de alguna forma a deconstruirlas, ¿no? Y creo de que estas nuevas sensibilidades se están dando, porque de alguna forma creo que uno de los grandes aportes de los feminismos ha sido justamente, como decía Julia Tamayo, politizar el malestar de las mujeres en lo privado y de ahí convertirlas en sujetos públicos, ¿no? O sea, el tratar de articular estas dos dimensiones para que las mujeres lleguen a lo público, pero trayendo esta otra dimensión cotidiana de cambio que creo que es como fundamental, ¿no? Y entonces esta mirada no solamente interseccional, sino intercultural, ¿no? Porque estamos hablando no es solamente intercultural entre dos países o fronteras que tienen como diferentes lógicas, historias, muchas veces compartidas además, ¿no? Sino también al interior de los países nuestros, ¿no? Si no somos capaces de recuperar de qué mujeres estamos hablando, desde quiénes, desde qué nivel qué nivel de proceso fronterizo es posible que no podamos avanzar demasiado, ¿no? Quiero terminar con las urgencias, ¿no? Lo han dicho, está por supuesto la migración, está el problema de la Amazonía. En este momento nosotros los países amazónicos estamos realmente en una situación dramática, nos estamos quedando simplemente por el ansia de avance de las transnacionales y los gobiernos que lo permiten, nos estamos quedando con una Amazonía que en cualquier momento va a desaparecer, ¿no? Y entonces aquí, junto con eso, repensar el contenido de los estados-nación, ver, por supuesto, el agua no como un elemento privatizado, sino como algo público de todas y de todos, y recurro a algo que no lo digo yo, porque si lo digo yo capaz no me creen demasiado, porque bueno, vengo de una mirada como más radical desde la sociedad civil. Pero lo dice la CEPAL, lo dice Alicia Bárcena, tenemos que cambiar el modelo. Si no, no llegamos, o sea, no llegamos a los 30, a los objetivos del de desarrollo sostenible para de ninguna manera vamos a llegar, pero de ninguna manera vamos a llegar si no ponemos realmente en cuestión el sistema desde donde estamos, no para que se cambie de la noche a la mañana, pero para que la justicia de alguna forma, como dicen el eslogan chileno que es tan importante, o sea, tenemos que seguir la lucha hasta que la dignidad
se haga justicia. Y la dignidad pasa también fundamentalmente por un cambio de modelo. Y también la confianza, porque María Inés hablaba de cómo en esta nueva mirada estamos tratando de ver cómo recuperar una serie de dimensiones fundamentales, ¿no? De la confianza entre nosotras. Creo que Rimlac hace una excelente experiencia en relación a cómo las diferencias se pueden articular, uno puede estar en contra, pero siempre avanza en algunos de los puntos que tenemos en común, y creo que eso es lo más interesante, ¿no? Sin embargo, yo creo que la confianza pasa también por deconstruir el poder. Y entonces, creo que esta idea del poniendo quizás un ejemplo, ¿no? O sea, hay dimensiones de las agendas que son comunes a nuestros países y que tenemos que levantarlas como agendas comunes para nuestros procesos de integración. Por ejemplo, pongo un solo ejemplo de algunas de las luchas de las mujeres indígenas en América Latina, ¿no? Con un eslogan extraordinario que ellas tienen, ¿no? O sea, que es la lucha evidente contra el extractivismo, es la lucha. Mire usted lo que ha pasado en mi país ahora, esta agencia, la Repsol, que ha botado 600.000 litros de petróleo y que simplemente no se está haciendo cargo. Y tienen todos los abogados del mundo para poder hacerlo. O sea, ¿cómo romper esa lógica de imperio que sigue dominando de una forma tan brutal dentro de las transnacionales que nos tienen claro, necesitamos evidentemente desarrollo, necesitamos hacer una política en relación, por ejemplo, al litio, necesitamos de que eso sea algo propio de la región y no que vengan simplemente las transnacionales a querer hacerlo, ¿no? Entonces les decía que voy a terminar con esta idea, con esta frase, este eslogan que tienen las compañeras indígenas, que creo que nos da esa parte del elemento de la diferencia, de la interculturalidad, del paradigma, de la complejidad que tenemos de alguna forma que hacernos cargo a todos los niveles, ¿no? Que ellas dicen, el patriarcado le hace a mi cuerpo lo que el extractivismo le hace a mi territorio. Y entonces estamos hablando de articulación de territorios, por ejemplo, fronterizos, con determinado tipo de dimensiones en común, tratando de que la trata no se dé, tratando de ver qué pasa con la violencia contra las mujeres y todo eso, pero también tratando de ver qué es lo que está pasando con este tipo de desarrollo en la vida de las mujeres, ¿no? Eso es lo que yo les quería decir. Después de la riqueza que he escuchado, quiero cerrar simplemente con esto. Muchas gracias, Gina, por tu exposición. Has puesto varios puntos sobre varias urgencias, has visibilizado varias urgencias sobre los debates que se venían desarrollando, el repensamiento del Estado-Nación, el nuevo ciclo de integración que tenemos por delante, cómo podemos estructurar realmente una agenda estratégica que permita llegar a los ODS desde el modelo y cómo ajustar ese modelo a las necesidades que replantea esta agenda. Y al final del día también una cierta estrategia de cómo establecer ciertas agendas comunes, viables, que permitan en la estructura regional poder converger en estos procesos y hacerlo de manera no solamente priorizando las necesidades, sino también priorizando aquellos aspectos que nos unen, que nos identifican. Yo creo que el gran tema de América Latina no solamente ha sido la fragmentación, sino que ha sido la falta de consistencia y el largo aliento en estos procesos en el tiempo. Eso ha conspirado contra la posibilidad de ir construyendo ciertas complicidades en el tiempo. Nos ha traído problemas, digamos, no solamente de integración, sino que de poder reinventar ciertos procesos. Lo hemos vivido a todo nivel, lo hemos vivido a nivel de integración regional, lo hemos vivido a nivel de integración política. Quizás hemos tenido algunas alianzas que han sido más exitosas que otras, no voy a entrar en detalle, pero claramente, claro, si uno analiza un poco la experiencia de la Alianza del Pacífico, uno analiza esta convergencia de la diversidad con el Mercosur, uno puede relevarse estos puntos en común, pero en general ha sido una tarea dificultosa. Y yo creo que ahora se abre un ciclo esperanzador
distinto, pero en donde también la estrategia y la forma en que nos presentamos a la tarea es sumamente relevante. Abramos un debate, Marinés, si te parece, por unos 10 a 15 minutos, abierto, micrófono abierto, levantemos preguntas, los invito a que las formulemos ya sea en sala o las formulemos por el chat, las vamos procesando y vamos resolviéndolas y contestándolas a través de nuestras panelistas. Así que, por favor, el piso está abierto. ¿No hay preguntas o comentarios? Tal vez podemos iniciar también, participar en las preguntas las mismas panelistas. Sí, claro. Si es que no hay otra pregunta. A mí me parece que María del Carmen identifica 6 posibles razones de por qué no se han podido solidificar los procesos de integración. Y hay una que conversamos de ella poco, porque es como esos temas un poco tabú. Y es el concepto arraigado, dice María del Carmen, de defensa de la soberanía y la marcada sobre ideologización. A mí me parece muy importante que te pudieras explayar un poquito en ese tema. No se escucha. Sí, te vamos a liberar, perdona María del Carmen, te vamos a liberar ahora el micrófono. Diego, si nos ayudas, por favor. Ahí estoy solicitando que pueda desilenciarse. Para que la dejemos liberada. Ahí sí, María del Carmen, ya estás libre. Ahora sí, ¿verdad? Gracias. Sí. Así es, María Inés, como decíamos, varios autores coinciden con este diagnóstico y también ya hizo referencia a esto Francisco Cruz. Esa idea todavía persistente de la teoría del realismo, ¿no? De esta soberanía westfaliana en contraposición de incluso los principios universales. Estos enfoques que suelen resurgir mucho en sistemas con marcada presencia de un presidencialismo que en ocasiones ha conducido la política exterior base a la personalidad de los mismos mandatarios. Es importante de construirnos a todo nivel. Es importante, como tú mismo señalabas, el hablar de teorías, de enfoques desde la propia realidad latinoamericana, porque la teoría de la política exterior se nutre fundamentalmente en el mundo occidental de una visión europeísta y nosotros tenemos unos circuitos híbridos, como dice Gina, como dijo Gina en su intervención, que rompen aquellos patrones. Entonces, en ocasiones, estas élites que desde el principio de nuestra historia republicana han privilegiado los intereses de sectores minoritarios, que han estado con miradas puestas más en el exterior antes que en los vecinos, en los hermanos que integramos una región, pues deben ir dando paso a una visión más integral, una visión que además parte de una necesidad real, que es que no podemos ya llegar a mayores niveles de desarrollo si no transitamos por caminos de verdadera cooperación, de verdadera integración, de romper este chauvinismo, lo que llamo también en algunas ocasiones, este nacionalismo aldeano en aras de la construcción de sociedades más plurales, más inclusivas, que trasciendan nuestras regiones. Y en cuanto a la ideologización marcada, ese también ha sido uno de los aspectos que ha dificultado el que los órganos de integración pues sean sostenibles y tengan el impacto para lo que fueron creados, ¿no? A un lado y al otro. Hemos asistido recientemente, por ejemplo, a la denuncia de los acuerdos para la constitución de UNASUR, señalándola con el dedo por ser ideologizada. Pero a la vez esos mismos gobiernos con una tendencia más uniforme ideológica han conformado otra instancia de integración que no termina de
de asentarse por lo menos en cuanto a institucionalidad, en cuanto a normatividad sólida. No terminamos de crear un órgano cuando ya estamos repensando en otro, ¿no? Entonces, a eso principalmente me refería, María Inés. Gracias, muy bien. Gracias, profesora. Micrófono abierto para cualquier otra intervención o pregunta que quisiéramos formular. Hay unas preguntas en el chat, profesor. Gracias, Diego. Hay preguntas en el chat, sí, sí. Aquí estoy procesando. Vamos a una primera pregunta, voy a seguirlo por el orden de cómo se formularon. Una primera pregunta apunta al rol de la educación, esto es abierto, al rol de la educación y la cultura en los procesos de cambio y construcción de un nuevo modelo de desarrollo en América Latina. ¿Cómo incide la educación y la cultura? Las voy a formular y después las vamos administrando en la medida en que las vayamos de alguna manera conceptualizando para dejarlas todas puestas sobre la mesa. Entonces, primero es el rol de la educación y la cultura en el proceso de cambio y construcción. Segundo pregunta, esa pregunta la pregunta Luis Lange. Una segunda pregunta de Ivana es cómo se ve o cómo se espera encontrar a las mujeres en un par de años más, es decir, con una mejor representación, no solo política, tal vez con un mejor posicionamiento internacional. Y una tercera pregunta es, ¿cuál es la actual integración de la mujer migrante haitiana o venezolana en una sociedad de acogida? Me refiero a que por sociedad de acogida, Catalina Ubajoa, que hace esta pregunta, se refiere básicamente a cualquier estado receptor. Dice, ¿existen verdaderos procesos de integración y protección a la mujer migrante? Así que si les parece, voy a distribuir estas preguntas en el mismo orden en que fueron formuladas por nuestras panelistas, digamos. Podríamos partir con la pregunta respecto al rol de la educación y la cultura en el proceso de cambio y construcción. Profesora María del Carmen, quizás tú podrías hacerte cargo de esa pregunta. Diego, la tenemos silenciada. ¿Aló? Sí, ahí está de nuevo. Ya. Está silenciada. Está silenciada, Diego. Dice que tiene problemas de internet. Pero qué extraño. ¿Y recién habló? ¿No te permite liberar micrófono? ¿Y si la pongo como con... Coanfitrión. También puede ser profesora. Pero ponla como coanfitrión, María, porque ahí puede entrar y adherirse a tu nivel de privacidad. Entonces puede... Ahora sí, ¿verdad? Ahí sí. Ahora Ahí sí. Profesora, simplemente sí, te replanteo la pregunta para no dejarte, digamos, con este vacío entre medio. Básicamente la primera pregunta apuntaba al rol de la educación y la cultura en el proceso de cambio y construcción de este nuevo modelo de desarrollo que estamos debatiendo en América Latina. Por cierto, desde la perspectiva de la mujer. Indudablemente es un tema neurálgico en un proceso de emancipación, de empoderamiento, de participación activa de la mujer en todos los espacios. Creo que la segunda comentarista hizo alusión al papel central de la educación como elemento de integración, de inclusión y de mejora de conciencia ciudadana comprometida en los procesos prioritarios que desarrollan los países. Un sistema educativo que lamentablemente por las condiciones de nuestra región, decíamos una región asimétrica, deja al margen a un número considerable de personas, sobre todo mujeres, niñas y del área rural, del sector indígena, que debe ser considerado a la brevedad
brevedad posible. Esto se ha incrementado en sus efectos por la pandemia. Hemos asistido a un salto cualitativo urgente a partir de la sustitución de la presencialidad, por ejemplo, en la educación formal, a unos niveles de clases interactivas a través del Internet, tomando en cuenta que en muchas regiones todavía de algunos de nuestros países incluso no existen servicios que permitan esta conexión adecuada, está haciendo que se incremente la deserción escolar, que se incrementen estos márgenes, como decía, de aislamiento de muchas personas, sobre todo mujeres, niñas, indígenas y campesinas, al área de la educación. Aquí también juega un papel importante el rol que desempeña la academia, la universidad, que no puede estar desasociado de la política pública, que no puede estar desasociada de la proyección y de la articulación de esta esfera pública también en lo privado. Necesitamos una universidad que proponga, que genere conocimiento, que genere aportes científicos y que estos estén sobre todo puestos al servicio de la sociedad en general. Muchas gracias, profesora. Muy clara perspectiva, muy profunda por lo demás. Vamos a la segunda pregunta planteada, y se la voy a pasar a la profesora Rus, y tiene que ver con básicamente una proyección mental e hipotética de cómo vemos a las mujeres en un par de años más, es decir, cómo las vemos desde el punto de vista de su representación, del punto de vista de su posición política, pero también del punto de vista de su posicionamiento internacional. Esta es una pregunta que formula Ivana Daniela Bracamonte. Profesora. Gracias, Francisco. Yo diría que esta pregunta está absolutamente relacionada con la anterior, porque en la medida en que ampliamos el nivel de acceso a la educación de las niñas, de las mujeres, vamos a tener posibilidad también de potenciar sus capacidades. También diría que está vinculado con los avances que podamos tener en la transversalidad del género, porque como se mencionaba acá, tanto por Virginia Vargas como por María del Carmen, el nivel de desigualdad y de exclusión de las comunidades rurales, de las comunidades indígenas, es mucho mayor que las comunidades urbanas, y eso tiene que ver con que muchas veces la transversalidad del género no está presente, y necesitamos que que pensemos en cómo impacta el género en las políticas comerciales, en las políticas de obras públicas. Doy un ejemplo muy corto. Cuando se construye un camino rural, se hace después una encuesta y aumentó exponencialmente la cantidad de niñas que iban a la escuela, porque tiene que ver con las mayores seguridades que tenían las niñas para asistir, cosa que antes no tenían. Es por poner simplemente un ejemplo muy concreto. Entonces creo que en la medida en que vamos ampliando el acceso a la educación, en la medida en que vamos incorporando la transversalidad del género, vamos a ir situando a la mujer, pero no solo a la mujer, porque la política feminista no tiene que ver solo con incorporar a las mujeres al desarrollo, a la política en general y en particular a la política exterior, sino que tiene que ver con terminar con la discriminación y con la exclusión. Y lo que decimos desde una perspectiva feminista es que la incorporación de la mujer permite incorporar a actores subalternos que no han estado presentes, que sus relatos no han estado presentes y sus voces no han estado presentes en la toma de decisiones. Perfecto. Muchas gracias, profesora. Yo creo que además has puesto un punto, has visibilizado un punto clave, y es de que en el fondo el debate sobre la inclusión femenina lo que hace es visibilizar otros debates que también han sido postergados. Yo creo que eso es muy sintomático en lo que ocurre en nuestros países. Tiene que ver también con otros debates, como es, por ejemplo, el tema de la igualdad de género, pero además del tema, por cierto, de las libertades sexuales, como es el debate sobre la igualdad. Hay una serie de puntos que han sido postergados precisamente, y que el tema de una política exterior feminista o del rol de la mujer en la política pública en general, lo que hace es que visibilizar esos debates que han estado escondidos y que no saldrían a la luz si no tenemos esta discusión.
Hay una tercera pregunta muy específica y se la voy a formular a Virginia, porque la profesora Lucero, como ustedes saben, se tuvo que excusar y tuvo que salir antes de que cerráramos esta conferencia, y que tiene que ver con la migración, Virginia. Y la voy a leer textual. Dice: respecto a la migración, ¿no creen ustedes que la mejor estrategia es apoyar a los países en crisis para limitar la migración, sobre todo porque en América Latina no existen países con políticas ni condiciones para recibir e integrar a los migrantes con dignidad y respeto a los derechos humanos? Estoy tratando de ser una hermeneuta lo más fiel posible de la pregunta, pero a lo que entiendo aquí que plantea, digamos, en términos gráficos, es si es mejor apoyar a los países en crisis que tener políticas migratorias. Creo que estoy siendo un poquito reduccionista, pero ilustro un poco la alternativa que nos plantea esta pregunta. No sé, profesora Virginia Vargas, ¿cómo lo ves tú? Bueno, lo veo bastante complejo, la verdad, porque yo creo de que tiene que ver además con todas las otras preguntas que han estado haciendo, ¿no? Pero yo creo de que si hablamos de apoyar a los países en crisis, creo que los países nuestros, todos los países nuestros, en algún momento han vivido procesos muy fuertes de migración. Por ejemplo, las migraciones de Perú a Chile o a Argentina han sido tremendamente fuertes, ¿no? ¿Por qué en este momento tienen ese nivel tan fuerte de resistencia? Porque creo que también ahí hay un problema muy complejo por un lado, al mismo tiempo que estamos cambiando de mirada, que estamos en otro momento, que hay otras sensibilidades, todas las viejas sensibilidades se ponen con muchísima más fuerza a defender aquello que creen que les pertenece, que es el país, que es el trabajo, que todo lo que viene de fuera es algo que no, que les roba oportunidades. Y eso tiene que ver también con la crisis. Y tiene que ver entonces que no es solamente un país que está en crisis, es el conjunto de América Latina que tiene una serie de limitaciones en prácticamente casi todos los países. Basta ver, ya no es solamente Haití y Venezuela, es también Centroamérica, pero enormemente, hacia México y hacia Estados Unidos, con las barbaridades que suceden de gente que se muere en la frontera, gente que no puede llegar por el muro, etcétera, etcétera. Entonces, eso para mí es un asunto obviamente de derechos humanos, ¿no? Y el problema es que para eso sí, la integración de los países es fundamental, es decir, porque no es solamente que uno los trate bien, es cuestión de cómo les das las posibilidades realmente de que puedan sobrevivir. La situación de Venezuela en este país, y me imagino que también en los demás países es muy fuerte. No digo que Chile sea el único que ha tenido acción racista, pero ha sido tan fuerte cuando se quemó un campamento justamente creo que en Arica o en Iquique, ¿no? No digo que acá en Perú no haya pasado, también hay una serie de cosas por el estilo, ¿no? Pero lo quería ligar con la educación, ¿por qué? Porque yo creo que mientras la educación siga siendo una que te cuenta la historia desde el triunfo de los generales, el triunfo de la guerra, el triunfo de la masculinidad, simplemente no vamos a ningún sitio. Entonces yo creo que tiene que ser una historia que recoja los aportes, no solamente de las personas que han sido capaces de apoyar que el país se desarrolle, sino por supuesto de las mujeres en su diversidad. O sea, las mujeres, como yo dije, tenemos una cosa en común, pero somos tan diferentes, de que la agenda nuestra es una agenda mucho más amplia, donde el género atraviesa todas estas dimensiones. Entonces, todas las historias de las mujeres negras, de las mujeres indígenas, de las mestizas, etcétera, forman un conjunto de dimensiones que le dan una mirada posiblemente de más humanidad a la realidad que estamos viviendo. Y eso evidentemente apoya, yo creo, también a una mayor sensibilidad antirracista, anti-heteronormativa, o sea, de apoyo a
a las diversidades sexuales y de apoyo a las diferencias y de apoyo a aquellas diversidades que también están de alguna forma necesitando la solidaridad de nosotros en América Latina, ¿no? Es lo más complejo. La migración es la gran megatendencia de la época y no hay una cosa sólida todavía frente a eso. O sea, yo creo que estamos en un proceso en desarrollo. Yo creo que nadie tiene respuestas todavía conclusivas y finales sobre el proceso, sobre el fenómeno. Claro. Quizá lo que mira de alguna forma es de que hemos tenido una reacción, por decirlo, o una apertura en la política pública doméstica que ha mirado el proceso migratorio como un proceso de urgencia, como un proceso de emergencia y como un proceso de ingreso, pero no nos hemos hecho cargo del impacto que eso tiene en los niveles de cultura, desarrollo, bienestar social y también de inclusión de la fuerza migrante en las fuerzas vivas de la sociedad. Cuando uno realiza un poco la mirada y el impacto migrante en países que nos llevan algo de distancia, ¿no es cierto?, por un tema de historia simplemente, uno se da cuenta que el proceso migrante es un proceso que permea las distintas capas sociales a todo nivel, gremial, dirigencia, legislativa, poderes, incluso empresarios. Y de alguna manera comienza también a crearse un cambio cultural a partir de la incidencia que el propio migrante comienza a generar en las capas sociales del país en el cual ha sido o ha desarrollado su vida. Yo creo que nosotros estamos recién experimentando ese primer nivel, digamos, con un shock cultural muy fuerte, que además tiene que ver también con los grados de democracia y con los niveles de convicción en que el tomador de decisiones políticas enfrenta el fenómeno, porque no es fácil, de alguna manera, enfrentar la decisión de la política migratoria, enfrentando muchas veces posiciones populistas, digamos, o voces colectivas que son desfavorables y que obedecen de alguna manera al viento del momento, obedecen a la corriente de la red social en particular, obedecen a lo que se está gritando en la esquina, pero no obedecen a una mirada un poco más profunda del fenómeno, más reposada de lo que debiera ser la política pública, y eso también dificulta el tener una posición interna más madura, por decirlo, y más de largo aliento del proceso y del fenómeno. En el caso chileno lo hemos vivido, creo, de manera muy fuerte en los últimos años. El impacto migrante es muy fuerte, y ojo, que además comienza a verse cómo la fuerza migratoria tiene también una incidencia en los destinos del país. Hay que decir que una parte importante de esa fuerza migratoria, en el caso de la legislación chilena, con 5 años de avecindamiento, tienen derecho a votar, por ejemplo. En consecuencia, comienzan a elegir también y a tomar posiciones frente a los debates de política pública doméstica. Y eso también marca una diferencia, ¿no es cierto? Y te va alineando de alguna manera al migrante que llega con los niveles culturales domésticos, internos y con las posiciones de los países. Así yo creo que esto recién comienza, pero es algo que América Latina tiene que plantearse y planteárselo en serio, y no encerrarse, ni atrincherarse, ni tomarlo, digamos, con una política defensiva, sino que al revés, digamos, abrirse y ver la experiencia extranjera y más cooperación, más multilateralismo y por ciento derechos humanos. Solamente termino diciendo que en el caso chileno ha sido muy emblemático, y los que son chilenos en esta audiencia seguramente me van a leer cuando diga esto, pero ha sido muy emblemático el nivel de litigio, de litigiosidad que ha tenido el proceso migrante a nivel interno, ya sea por resoluciones de las Cortes Supremas, ya sea por resoluciones de las Cortes de Apelaciones, a partir de procesos de deportaciones, a partir de procesos de denegación de residencias definitivas. Es decir, hemos judicializado el proceso migrante, lo cual demuestra que todavía como sociedad estamos al debe con incorporarlo de manera regular, legal, normativa a nuestro circuito doméstico y a nuestro circuito nacional. Yo no sé, Marinés, si te parece, yo creo que estamos ya sobre la hora, quizás tener un cierre tuyo de lo que hemos visto, con algunas conclusiones y una invitación a nuestro próximo ciclo. Sí, yo quería preguntar a Elizabeth Salguero, que ella es nuestra contraparte en la organización de este grupo. Si Elizabeth, pudieras decir algunas palabras de cierre, si te parece. No lo habíamos concertado antes, pero creo que corresponde. ¿Estás por ahí? Creo que está por ahí. Está muteada, Elizabeth. Si la pudiéramos habilitar. Sí. Si la pudiéramos habilitar, por favor. Profesora, intente hacerla anfitriona.
tengo que hacer la anfitriona ya. Ponla como anfitriona. Ahí está, dice. Me permiten un minutito que ya creo que estoy un poco experta. Elizabeth. Y haz la anfitriona ahí en el... La hago acá, dice Make of Host. Sí. Ya, Elizabeth. Perfecto. Creo Bien. que ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias realmente a todas las participantes. Estoy un poco ronca, pero decirles que, bueno, desde la RIMLAC y desde el grupo que hemos estado trabajando, primero como Grupo Bolivia-Chile y posteriormente como el subgrupo de mujeres construyendo amistad más allá de las fronteras. Pienso que ha sido un éxito este encuentro para intercambiar tantas experiencias y, bueno, esperanza sobre todo, ¿no? Ante estos cambios, estos aires nuevos en la región, para visibilizar además el rol de las mujeres en todos estos procesos, no solamente constituyentes, sino de fortalecer los lazos fronterizos y, por supuesto, trabajar en una agenda conjunta, más allá de las diferencias, buscando esa unidad que muchas veces las mujeres somos las que incentivamos, trabajamos y en base a la solidaridad vamos planteando. Así que simplemente decirles que vamos a seguir desde la RIMLAC, desde todos los grupos que hemos conformado, aportando, así como en esta conferencia, a identificar personas como hoy y agradecer, por supuesto, al moderador que ha estado acompañándonos en una nueva masculinidad, si se quiere, en términos del apoyo y el aporte que también estamos de los hombres, y que muchísimas gracias. Y también, por supuesto, a María Inés, a Gina Vargas, a María del Carmen Almendras, a Mariel Lucero, que ya nos dejó, pero pensamos que lo más importante de aquí en adelante va a ser sistematizar todas estas conferencias para poder tener documentos de trabajo que nos ayuden a seguir con el debate, seguir aportando con propuestas concretas y, bueno, mantener estos espacios para seguir contribuyendo hacia nuestras agendas de unidad, de inclusión y, por supuesto, desde una mirada y enfoque feminista de la política exterior. Así que muchísimas gracias y, bueno, un saludo muy grande a todas las personas también que nos siguieron. Muchas gracias, Elizabeth. María Inés, ¿tú haces los honores de salida y de despedida? No, yo no tengo nada que agregar a lo que ha dicho Elizabeth. Pedir disculpas por las dificultades técnicas que dejaron fuera algunas personas y otras tuvieron que entrar atrasadas. Reiterar los agradecimientos a las expositoras, a todas las personas que participaron, a los compañeros que veo por ahí. Y nada, que sigamos en esta dinámica y esperamos estar entre todas y todos a la altura de los desafíos que nos depara esta coyuntura tan interesante que estamos viviendo a nivel regional y particularmente en Chile. Muchas gracias. Gracias, profesora, y gracias al instituto que nos sirvió de host para esta conferencia. Y muchas gracias a Diego, que nos salvó de todos los problemas que tuvimos. De los ataques y las contingencias. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Bien, pues. Adiós, chao, chao. Gracias, Francisco.